Espero que esta sea la oración de nuestro corazón en esta mañana, que el Señor abra nuestros ojos para que le veamos en esta mañana por medio de la palabra. Estamos con los mensajes que hemos estado viendo sobre este tema de esa frase de Jesús, no temas. Y hoy continuamos con esa serie de mensajes porque Dios tiene algo especial para nosotros en cuanto a la resurrección. Cuando hemos leído juntos este pasaje en Mateo 28, habréis notado, por supuesto lo tenía ahí resaltado, que una de las primeras frases que repite Jesús cuando resucita es la frase, no temáis, no temas. Así que vamos a volver a esta frase, pero vamos a poner el trasfondo de todo lo que estamos viendo aquí para entender bien los eventos de la resurrección. Vamos con el tema. Hemos estado viendo en este tiempo juntos, pues ese pensamiento de que esta frase no temáis significa podemos vivir con paz. E incluso la semana pasada añadimos el pensamiento que podemos vivir con gozo gracias a esa confianza que nosotros tenemos, sin temor, con paz y con gozo. Y rápidamente hemos visto que Dios nos conoce perfectamente, eso es motivo de paz y gozo. Dios está con nosotros en todo momento, jamás nos abandona. Puede ser que la situación sea completamente inesperada para nosotros, pero no es para Dios. Dios tiene todo perfectamente bajo su control y eso también es un gran motivo de confianza. Incluso Dios nos puede llenar con su paz. Y la semana pasada vimos que también Dios nos puede llenar con gozo, porque Cristo es el Hijo de David, el Mesías que vino en el nombre del Señor. Y hoy vamos a llegar a hablar de la última vez que Jesús pronunció estas palabras en esta tierra, en su aparición a las mujeres después de la resurrección. Los eventos de la mañana del domingo de resurrección pues son muchos e incluso es interesante que es uno de los pocos eventos que encontramos en los 4 evangelios. Los evangelios, recordamos que son 4 testigos independientes, realmente 3 van más unidos, pero tenemos 4 testigos de los eventos de la vida de Jesús. Y no siempre dan los mismos detalles. O sea, no es una cuestión de que cada uno se juntara para decidir, vamos a contar esto y esto y esto. Más bien ellos cuentan y los eventos pues los cuentan siempre con detalles diferentes. Ahora, muchas veces un evento solo aparece en un evangelio o en 2 evangelios. A veces en 3 evangelios. Suele ser Mateo, Marcos y Lucas, si es el caso. Pero hay algunos eventos que aparecen en los 4 evangelios y por supuesto los eventos de la resurrección definitivamente aparecen en los 4 evangelios. Ahora, yo he hecho un poco de trabajo en esta mañana para intentar unir estos relatos para tener una imagen más completa de todo lo que ocurre. Pero primeramente es importante que establezcamos los personajes. Bien, ¿quiénes son los personajes que nosotros tenemos aquí? Bueno, primeramente tenemos a las mujeres. Las mujeres que vemos aquí son 4. Son primeramente María Magdalena. Y de hecho, cuando hemos leído en el Evangelio de Juan, habremos notado que María Magdalena es la única que aparece, porque realmente Juan quiere enfocar nuestra atención hacia ella. Pero los otros evangelios, en Mateo y Marcos, también le nombran específicamente. Lucas, realmente lo que hace Lucas es que cuenta quién estaba ahí en la crucifixión y luego después menciona la resurrección porque básicamente todas las mujeres, menos la madre de Jesús y también otra María, están presentes también en el momento de la resurrección. Luego después Mateo nos dice que es otra María, y eso es muy complicado porque hay muchas Marías.
Pero esta otra María, que Mateo 28.1 nos dice, es también, según Marcos 16, la madre de Jacobo. Y también encontramos en otro sitio que no solamente es la madre de Jacobo, sino también había otro hermano que se llamaba Juan. Esto es para no confundirlos con Jacobo y el otro discípulo y su madre, que ahora comentaremos en un momento. Y esto, perdón, no era Juan, era Jacobo y... Ahora mismo no recuerdo, perdonad. Eh, la madre de Jacobo y Juan es, según Marcos 16, Salomé. Esto también vemos que ese mismo personaje en Marcos 15:40 es la madre de Jacobo y Juan. Entonces esta es la madre de dos de los discípulos. Ya lo tengo. La otra María es la madre de Jacobo y José, que este dato tenemos en otros sitios de los evangelios. Luego también tenemos a Juana. Nos dice que Juana es la esposa de Chuza. Nos dice que Chuza incluso tenía pues un cargo importante en el gobierno. No era un rey, un gobernante, pero sí que trabajaba en la casa del gobernador. También nos dice que Chuza, bueno, así es una persona importante. Así que tenemos algo de información sobre esta mujer, Juana. Ahora, Lucas nos comenta también que había otras mujeres, por lo tanto, no sabemos exactamente quién más estaría, pero entendemos que por lo menos estaban estas cuatro ahí en el momento de la resurrección. Y estas, como había comentado hace un momento, son las mismas mujeres que estaban ahí en la crucifixión de Jesús, según Mateo 27 y Lucas 23. Pero también estaba ahí en ese día María, su madre, y también otra María, María la esposa de Cleofas, que curiosamente Cleofas es el mismo que está de camino a Emaús cuando se encuentra con Jesús. Y según entendemos, porque el texto nos dice que esta María es la hermana de la madre de Jesús, entendemos que no era la hermana, porque es complicado que dos hermanas tengan el mismo nombre. Más bien, parece ser que María, esta esposa de Cleofas, es la cuñada de María. La historia también nos dice que Cleofas es el hermano de José y por lo tanto María tendría a su cuñada con ella. Y quizás este domingo de resurrección, María, la madre de Jesús, pues estaba pues recuperándose de todo el fin de semana y su cuñada estaba con ella en estos momentos y por eso no encontramos a estas dos mujeres en la tumba. Y con esto llegamos a la resurrección. Los eventos son los siguientes. El primer evento de esta mañana es que siendo oscuro todavía, las mujeres salen para la tumba. Ahora pongo Juan 20, versículo 1, porque nos da este detalle que era oscuro todavía. O sea, nos hace entender que las mujeres salieron de su casa justo antes del amanecer. Y así van para ungir el cuerpo de Jesús con las especias aromáticas que habían comprado. Entendemos que habrían comprado antes del día sábado o quizás saliendo ya así temprano van y encuentran un sitio donde les venden estas especias a primera hora. Pero justo al amanecer, Jesús resucita con un terremoto. Nos dice al amanecer porque es importante que entendemos que esto llega en el tercer día. Entonces, también para los judíos, recordemos que ellos siempre contaban el día que empezaba en el momento del amanecer. Así que cuando comienza el domingo, Jesús resucita con ese terremoto. Entonces, no solamente tenemos la resurrección, también las guardias se quedan como muertos, pero justo detrás, las mujeres ya habiendo salido el sol, llegan a la tumba y nos dice que entran, o sea, se acercan preguntándose, ¿pero qué vamos a hacer? Porque nosotras no podemos quitar la piedra. ¿Quién quitará la piedra?
Igual no sabían que iban a haber soldados allí, pero si lo llegan a saber, también estaría la pregunta, ¿estarían dispuestos estos soldados a correr esta piedra para que pudieran entrar en la tumba? Pero encuentran la tumba abierta y lo que es más, vacía. Bueno, vacía del todo no, porque cuando entran ven dos ángeles que anuncian la resurrección. Estos dos ángeles nos dicen que los ven ahí sentados, uno a donde estaba la cabeza y el otro donde estaban los pies de Jesús. Bueno, a continuación, los ángeles les anuncian este mensaje: no temáis vosotras. Qué curioso, ¿no? Leímos ya que Jesús habló con estas mujeres y repitió estas mismas palabras. Pero aquí tenemos en Mateo 28:5 las mismas palabras de los ángeles: no temáis vosotras. Pues en Marcos 16 nos dice, no os asustéis. Usa otro verbo, pero ese mismo pensamiento de no estar turbados, de no dejar que la situación esta nos lleve al abismo. Más bien, debemos tener paz. El ángel le pregunta, comenta, sé que estáis buscando a Jesús. También en Lucas nos dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me encanta esta pregunta. Pero aquí el ángel anuncia a las mujeres que Jesús ya no está, que Jesús ha resucitado, e incluso Lucas nos recuerda que el ángel dice que Jesús había dicho esto mientras había enseñado. O sea, recuerda a las mujeres de lo que Jesús había enseñado. Luego después el ángel invita a las mujeres, venid y ved el lugar. Nos hace recordar cómo Jesús, un poco más tarde, diría exactamente lo mismo a Tomás. Le invitaría a venir y poner los dedos en las llagas y tocar sus manos. Luego después los ángeles mandan a las mujeres con un mensaje para los discípulos, un mensaje que Jesús iría y se reuniría con ellos en Galilea. Pues tenemos estos eventos, pero vamos a continuar con lo que ocurre después de que las mujeres vean reciben este mensaje de los ángeles. Quiero enfocar en las reacciones de las mujeres. Hemos hablado de lo que ha dicho el ángel. El ángel les ha dicho estos puntos, estos 4 puntos. ¿Y cuál es la reacción de las mujeres? Bueno, primeramente sabemos la reacción de María Magdalena. María Magdalena piensa que alguien ha robado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que ella dice en el versículo 2. Ella, cuando avisa a los discípulos, avisa primeramente con este mensaje: han robado el cuerpo del Señor. Y en el versículo 13, cuando Jesús aparece y habla con María, es lo primero que ella dice: si sabes dónde está el cuerpo, dime y yo lo traeré. Ahora, también quiero decir que es posible que María Magdalena no haya estado en la tumba. Es posible, algunos creen que María quizás sale huyendo para llevar el mensaje. O sea, en cuanto ella ve la tumba abierta, ella va primero para avisar a los discípulos. Y es posible entonces que María no ha escuchado el mensaje de los ángeles. Pero vamos a continuar. Nos dice, según Marcos, versículo 8 del capítulo 16, que las mujeres reaccionan con temblor, incluso dice con espanto y con miedo. Y podemos imaginar cómo sería ver estos ángeles, ver la tumba vacía, no hay nadie allí, y estas mujeres tienen ese espanto. Nos dicen que no lo cuentan a nadie. Debemos entender que no van contándolo a todos, pero más bien reaccionan con este miedo. Ahora, Mateo es interesante porque nos dice que reaccionan con temor y gozo. Y creo que es una palabra muy interesante porque normalmente el temor y el gozo no van unidos.
no son dos cosas que solemos juntar. Y sin embargo, creo que Lucas nos da la explicación de por qué podemos tener mujeres que reaccionan con temor y con gozo. Porque Lucas nos dice que algunas, por lo menos, recuerdan sus palabras. O sea, el ángel le dice, recuerda que él había dicho. Ahora no nos dice qué mujeres, pero yo entiendo que algunas de estas mujeres tienen en el corazón este momento y aunque quizás tienen temor porque no saben todo lo que significa, hay gozo porque recuerdan que Jesús efectivamente había enseñado esta verdad, que iba a resucitar. Por lo tanto, van corriendo también para contar a los discípulos. Bueno, volvemos a los eventos. Y ahora encontramos que dan aviso a los discípulos, pero los discípulos no creen. Si es verdad que María Magdalena había salido antes, pues entonces estas mujeres llegan después de que ya hayan salido Pedro y Juan, porque lo que nos dice es que primeramente llegan las mujeres, cuentan esto, y Pedro y Juan son los primeros que se levantan y corren al sepulcro. Nos da un detalle interesante. Nos dice que van corriendo, pero que Juan corre más que Pedro. Entendemos que Juan es el discípulo más joven y quizás estaba en mejor forma que Pedro. Pero Juan va corriendo, llega primero, pero nos dice que Juan no entra en el sepulcro. Él no sabe entrar, o sea, él llega ahí y ve la escena, pero igual le daba algo entrar solo. Y entonces llega después Pedro, y Pedro, como lo solemos ver, es impetuoso, y Pedro entra y encuentra la tumba vacía. Pero otro detalle interesante, ni Pedro ni Juan ven a un ángel. Ningún ángel les anuncia que no está aquí, ha resucitado. Ningún ángel está para decir, ven, ved el sitio donde estaba puesto. Más bien, solo ven la tumba vacía. Y lo interesante es que Juan 20 nos dice que Juan cree, pero nos dice en Lucas 24 que Pedro se fue maravillándose de lo ocurrido. O sea, tanto Pedro como Juan entienden que algo grande ha ocurrido aquí. No es como María Magdalena, que piensa que alguien ha robado el cuerpo, sino que Pedro y Juan son los primeros que realmente creen el mensaje de la resurrección. A continuación, nos habla de que María Magdalena entra en la tumba. Entendemos que después de llegar Pedro y Juan, viene también María Magdalena otra vez a la tumba. Y quizás ya se marchan Pedro y Juan y entra María Magdalena y ve a los ángeles. Ahora, vuelvo a decir, qué curioso, ¿no? Que entran Pedro y Juan en el sepulcro y no ven a los ángeles. Pero justo después entra María y los ángeles están. Obviamente el Señor tiene un propósito. Él quiere que estas mujeres sean las primeras testigos de o se puede decir las primeras testigas, me suena raro decirlo así, de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, entra en la tumba, pero María nos dice que está llorando. Y está llorando de tal forma que no reconocen a estos ángeles como ángeles. Por lo tanto, los ángeles entablan una conversación con María. Los ángeles le preguntan sencillamente, mujer, ¿por qué lloras? Y María está llorando de manera incontrolable. Y entonces María da la vuelta y se encuentra con Jesús, el Cristo resucitado. Y ahí tenemos este intercambio que para mí es tan precioso y tan interesante. Porque Jesús repite exactamente la misma pregunta que habían hecho los ángeles. Le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ahí Jesús, cuando
mira a María, solo hace falta, o sea, nos dice que María piensa que es el jardinero, el que está cuidando este cementerio. Pero con una sola palabra, Jesús abre los ojos de María. Jesús dice, María. Y cuando él pronuncia su nombre, ella se da cuenta quién es enseguida y le llama Raboni. Hablaremos de esto en un instante aquí. Y después, según Mateo 28, Jesús se presenta a las otras mujeres y nos dicen que las otras mujeres le adoran. Quiero rápidamente comentar algo sobre este pasaje, porque en nuestra Biblia Jesús le dice primeramente a María, dice, no me toques. Y quizás sería mejor entender una traducción más parecido a deja de agarrarme, deja de tocarme. Algunos proponen que Jesús no había subido todavía a su Padre y que Jesús sube rápidamente y vuelve a bajar, pero es mejor entender esto en el sentido de que Jesús está diciendo, no hace falta que me agarres, que todavía no me he ido. Entendemos que María había perdido a su Raboni una vez. Lo había visto crucificado y cuando lo ve vivo otra vez, ella le agarra y no piensa soltarle, no piensa volver a perderle. Y Jesús le reconforta con estas palabras, no me voy todavía, María, vete a dar ese mensaje a los discípulos porque nos volveremos a ver. Así que tenemos ese pensamiento, a veces leemos y el texto parece dar esa sensación, pero es mejor entenderlo de esta otra manera. Así que Jesús se presenta a las otras mujeres y las otras mujeres también nos dicen que caen a sus pies y le adoran igual que María había hecho. Y finalmente tenemos ese detalle que Jesús manda a las mujeres con un mensaje para sus discípulos, pero Marcos nos dice que los discípulos todavía no creen el mensaje de las mujeres. O sea, tristemente hemos tenido 2 anuncios de los ángeles. Y luego después hemos tenido 2 anuncios a los discípulos, pero todavía no creen. Llegará el momento en que creerán y recibirán el testimonio primero de Pedro, aparentemente, algo que curiosamente ningún evangelio nos narra, pero Jesús primero aparece a Pedro, después de aparecer a María, pero después aparece también a los 2 del camino de Emaús, que también dan testimonio a los discípulos. Y los discípulos ya tienen todos estos testigos. Tienen a las mujeres, tienen a Pedro, tienen los 2 de Emaús, y en este contexto aparece Jesús en medio de ellos. Ahora, quiero ver algunas cosas curiosas de las primeras palabras del Cristo resucitado. Las primeras palabras son, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Lo interesante de esta frase o de estas preguntas es que primeramente no le llama María, más bien le llama mujer, la misma manera en que llamó a su madre en las bodas de Caná. La misma manera que se había dirigido a su madre desde la cruz. Para nosotros esta frase mujer nos suena muy directo, quizás demasiado rudo a veces, pero debemos entender que era una forma de hablar con respeto, decir señora, así hablando en un contexto formal. Y así Jesús le dice a María, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta que los ángeles habían hecho a María. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, tenemos a María que vuelve a repetir ese mismo pensamiento. Ella es la única solución que tiene al problema. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús vuelve a repetir esa misma pregunta. E incluso cuando le pregunta, ¿a quién buscas? Nos recuerda la pregunta que los ángeles habían hecho a las otras mujeres.
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, curiosamente, Jesús vuelve con las mismas preguntas que habían hecho los ángeles. Y así vemos que María no solamente le contesta pensando que es el jardinero, pero Jesús rápidamente da la vuelta a la situación. Y aquí tenemos la siguiente frase o la siguiente palabra que pronuncia Cristo después de su resurrección. María. No sé, pero yo creo que de alguna forma, cuando Jesús había echado fuera los demonios de esta mujer, él había pronunciado su nombre. Había algo especial en la manera en que Jesús decía el nombre de María. Y cuando él dijo en este momento, María, ella enseguida reconoció que era él y le llamó por el nombre que ella siempre aparentemente le llamaba, Raboni. Es curioso que no todo el mundo le llamaba a Jesús Raboni. Más bien cuando, por ejemplo, llega Nicodemo, él le dice que le llama Rabí, que son palabras relacionadas. Rabí significa mi grande o mi maestro, pero Raboni tiene ese mi gran maestro, mi gran grande. Entonces es una palabra ligeramente diferente de la forma en que otros igual se dirigían a Jesús. Pero aquí María ha reconocido a su Salvador. Y aquí Juan nos recuerda que eso significa maestro, ¿vale? Y por lo tanto, ella está reconociendo a Jesús por primera vez. Bueno, tenemos una frase más que tenemos, y esa última frase es la frase salve, que encontramos en Mateo 28:10. Ahora, no hay nada especial en esta palabra. Es la palabra normal que se utilizaba para dar un saludo a una persona. Por lo tanto, no es sorprendente que Jesús se encuentra con las mujeres y que diga salve. Pero sí que es interesante cuando miramos las veces anteriores que se había usado esta frase. ¿Cuándo se había usado antes? Pues si miramos los evangelios, la vez anterior que aparece esa, o las dos veces anteriores que aparece esa palabra, es primeramente Mateo 26, 49, en que llega Judas. Judas viene con la guardia del templo. ¿Y qué dice? ¡Salve! Y besa a Jesús. Qué contraste, ¿no? Ese saludo de traición con ese saludo que da Jesús a las mujeres. También lo encontramos en Mateo 28, 29, donde vemos que ahí Jesús está siendo castigado, siendo golpeado por los soldados. Le ponen la corona de espinos en su cabeza. ¿Y qué dicen? Salve, salve, maestro, rey de los judíos. Y entonces tenemos un contraste con la forma en que ese saludo había sido usado antes. Pero también encuentro en ese saludo una referencia a una promesa. Ahora, para decir eso, es importante que entendamos qué significa este salve, porque no significa exactamente como en castellano si decimos saludos, que sería, por ejemplo, etimológicamente de dónde viene esta palabra. Más bien la palabra que se traduce salve aquí tiene que ver con gozo. O sea, es un deseo de gozo. Sabemos que los judíos utilizaban pues varias formas de saludar. Quizás lo más común era shalom, ese paz, y veremos esa palabra en un momento también. Pero Jesús escoge ese saludo que significa literalmente gozaos o gozo para vosotros. Es un deseo de gozo. ¿Por qué es importante esto? Pues si recordamos Juan 16, Cristo había dicho esto: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará.
Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego, si saltamos al versículo 22, seguimos leyendo y dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Quiero enfatizar estas palabras, este gozo, porque Jesús cuando saluda a las mujeres, lo que reconocemos que está haciendo es que les está saludando con gozo y por lo tanto es en cumplimiento de la promesa que había hecho a sus discípulos. Él les había dicho que vais a tener gozo. Ahora mismo estáis tristes, pero vais a tener gozo. Entonces, cuando saluda a las mujeres, recordamos que venían algunas, pues, con temor, con temblor, algunas sí con gozo, recordando las palabras, y Jesús resalta este gozo cuando habla con las mujeres. Pero quiero volver rápidamente porque no solamente me interesan estas primeras frases de Jesús, pero me interesa también los primeros imperativos de Jesús. Jesús, cuando habla con las mujeres, después de saludarlas, lo primero que dice es, no temáis, lo mismo que había dicho a los discípulos. De hecho, así eran sus primeras palabras a los discípulos cuando los había llamado, como encontramos en Lucas 5:10, cuando les llamó para ser pescadores de los hombres. Así les había llamado para no tener miedo, no tener temor. Y así también habla con las mujeres. No temáis, tengo un trabajo para vosotras, tengo una misión para vosotras. No tenéis que temer. Y por lo tanto, es interesante que cuando Jesús aparece a los discípulos, como habíamos comentado, ya habían recibido de varias fuentes ese mensaje de la resurrección y Jesús aparece y sus palabras a ellos es paz a vosotros. Shalom. Qué interesante, empecé a saludarles con ese mismo pensamiento que habíamos visto antes, ese pensamiento de gozo. Les había saludado con paz a vosotros. Y qué interesante porque esto va perfectamente con lo que habíamos dicho en cuanto a no temer. ¿Qué es no temer? Es vivir con paz, es vivir con esa tranquilidad. Y por lo tanto Jesús aparece a los discípulos y da el mismo pensamiento. No temáis, paz a vosotros, tened paz en vuestros corazones. Y finalmente tenemos esa pregunta en que Cristo les también hace ese mandato implícito. ¿Por qué estáis turbados? Lucas 24:38. Y eso nos recuerda Juan 14:27. Jesús les había dicho, no tenéis que estar turbados, no tenéis que tener el corazón así, todo molesto, todo preocupado. Podéis tener paz. Entonces Jesús lo que está llamando a sus discípulos, tanto las mujeres como los hombres, les llama a no temer, a tener paz, a no estar turbados, más bien a vivir con gozo. Y esto es el mensaje de la resurrección. Gracias a la resurrección de Cristo, nosotros podemos tener paz. Romanos nos recuerda que podemos tener paz con Dios gracias a al mensaje del Evangelio, puesto que Cristo sufrió por nosotros en la cruz. Él tomó sobre sí nuestro pecado. Él pagó el precio para todos nosotros. Podemos tener paz para con Dios. Nuestros pecados ya no tienen que significar la condenación. Más bien podemos saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos una relación real con Dios por medio de Cristo.
Pero no solamente podemos tener paz, también podemos tener gozo. Y así vemos no solamente la paz, sino el gozo. Cristo saluda a las mujeres con gozo, saluda a los discípulos con paz. Y la verdad es que hoy tendríamos que sentir en nuestros corazones la paz y el gozo del Señor, sabiendo que Cristo ha resucitado. La victoria ha ganado sobre la muerte y el pecado. El aguijón del pecado se ha quitado. Más bien tenemos victoria en Cristo Jesús. Y hermanos, este es motivo de celebración hoy. Cristo la tumba venció. Quiero terminar con este himno y después vamos a orar juntos y así gozarnos en la victoria de Cristo Jesús. Cristo la tumba venció. Este es el mensaje de este domingo y de cada domingo, sinceramente. Tenemos un Señor resucitado y por eso podemos tener paz en nuestras vidas. No tenemos por qué temer. No tenemos por qué tener el corazón turbado. No tenemos que tener preocupaciones. Podemos confiar en nuestro Dios que tiene todo bajo su control. Y así podemos vivir con paz y con gozo. Vamos a orar y así cerrar este mensaje. Padre Santo, te doy gracias por el mensaje de tu palabra hoy. Te doy gracias, Señor, que Cristo resucitó victorioso sobre la muerte, salió de la tumba para que nosotros podamos tener esa paz contigo en primer lugar, pero también paz en todo lo que ocurre en este mundo. Paz en medio del conflicto y también gozo. Sigue llenando nuestros corazones, Señor, con tu paz y con tu gozo. No queremos vivir con temor, no queremos vivir con el corazón turbado. Queremos que tu fuerza, tu victoria sea evidente en nuestras vidas y que seamos un testimonio así al mundo. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.